El pasaje de hoy es Gálatas capítulo 3, versículos 15 al 20. Leamos juntos. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga, para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Amén. Hasta ahora, a través del libro de Gálatas, hemos examinado cómo puede el ser humano ser justificado delante de Dios. La conclusión fue clara. El camino para ser verdaderamente justificado delante de Dios no es por las obras de la ley, sino solamente por la fe en Jesucristo. Solo a través de esa fe podemos obtener vida y vivir la vida justa que agrada a Dios. El pasaje de hoy nos lleva naturalmente a esta pregunta. Si solo por la fe somos justificados y podemos vivir una vida justa, ¿por qué Dios le dio la ley a su pueblo? El versículo 15 dice así: Hermanos, hablo en términos humanos. En otras palabras, Pablo nos dice, un pacto, aunque sea de hombre. Un pacto, aunque sea de hombre. Aquí, la palabra pacto se refiere a un testamento. Una vez que ha sido ratificado, nadie puede añadirle, quitarle o anularlo. ¿Cuánto más, pregunta Pablo, podría un pacto establecido por Dios ser alterado por algún evento posterior? A continuación, el versículo 16 dice, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Amén. En otras palabras, la justificación se recibe únicamente por la fe, que es, en primer lugar, la fe de Abraham, la fe por la cual él fue considerado justo. Dios promete conceder esa misma bendición a todos los descendientes de Abraham, que compartan su fe, incluyendo a los gentiles. Pero el versículo va más allá. Aclara que la promesa no fue hecha a las simientes en plural, como si se refiriera a muchos, sino a una sola simiente, que es Cristo. Por lo tanto, somos justificados no solo por tener una fe como la de Abraham, sino también a través de Jesucristo mismo, su descendiente prometido. Pablo, entonces, afirma claramente que una persona es justificada por la fe de Abraham, y fundamentalmente, por la fe en Jesucristo. Y en el versículo 17, lo declara una vez más. Esto pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga, para invalidar la promesa. Amén. El pacto de fe dado a Abraham, la promesa de que seremos salvos por la fe, fue ratificado 430 años antes de que se diera la ley. Pablo escribe que ninguna ley puede anular este pacto que existía primero. Nuestra justificación se establece únicamente sobre la promesa de Dios, recibida a través de la fe. Entonces, surge otra pregunta. Si somos justificados por la fe de Abraham, y alcanzamos la salvación por la fe en Jesucristo, ¿por qué Dios puso a Moisés y la ley entre Abraham y Cristo? Podríamos haber pasado directamente de Abraham a Cristo, pero nos queda la pregunta de por qué tuvimos que pasar por la ley. El pasaje de hoy explica la razón claramente. La ley fue dada para revelar el pecado. Veamos el versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Amén. La expresión, por medio de ángeles, un mediador, se refiere a la entrega de la ley a través de Moisés. Pablo declara hoy claramente que el propósito de la ley es poner de manifiesto la transgresión. Si leemos el versículo 19 en una traducción moderna de la Biblia, lo expresa de manera muy clara. Se lo leeré. Entonces, ¿cuál es el propósito de haber dado la ley? Es para que nos demos cuenta de lo que es el pecado hasta que venga el prometido.
Romanos, capítulo 4, versículo 15, lo explica de la misma manera. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Donde no hay ley, tampoco hay transgresión, dice Pablo. Sin la ley, el pecado no se revela como tal. Un claro ejemplo de esto lo vemos en el huerto del Edén. Si no hubiera existido el mandamiento de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, la desobediencia de Adán y Eva no se habría manifestado como pecado. Pero debido a que existía el mandamiento de Dios, su acto se reveló como una transgresión. La ley cumplió precisamente esta función de revelar el pecado. Aunque es el pasaje de mañana, el versículo 22 dice así: Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Amén. La ley expone que todos estamos bajo pecado. No se limita a señalar que el pecado existe en el mundo, sino que afirma claramente que el pecado habita en mi propio corazón. No somos seres ajenos al pecado, más bien, el pecado está siempre latente en nuestros corazones, listo para manifestarse si las circunstancias son propicias. Hoy se nos recuerda que somos pecadores, propensos a dar el fruto del pecado cuando nuestros deseos se alinean con la oportunidad. Pero la ley no se detiene simplemente en revelar el pecado. La ley nos empuja a una desesperación total, a reconocer: soy un pecador inmundo e incapaz de levantarme por mí mismo. Y en última instancia, nos lleva ante Jesús, quien es nuestra única esperanza. La vida de Abraham es una prueba de ello. A los 75 años, recibió una promesa de Dios de que tendría un hijo. Sin embargo, no fue hasta los 100 años que tuvo a Isaac. Durante ese tiempo, se esforzó por cumplir esa promesa por sus propios medios, a través de su siervo Eliezer y de Agar. Pero solo después de que Dios le hizo darse cuenta de su incapacidad: no puedo crear vida por mí mismo. No puedo hacer nada, solo rendirme ante Dios. Solo después de que experimentó esa desesperación, Dios, como si hubiera estado esperando, le concedió a Isaac por medio de su poder. Lo mismo nos sucede a nosotros. Si a través de la ley no nos damos cuenta de que somos pecadores sin mérito ni poder alguno, aunque Jesús viniera hoy a este mismo lugar, no tendríamos la desesperación necesaria para aferrarnos a Él. Jesús dijo en Marcos, capítulo 2, versículo 17. Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Aquellos que se consideran a sí mismos justos no necesitan a Jesús. Pero solo aquellos que, a través de la ley, se dan cuenta de que están enfermos, cautivos bajo el pecado y sin ninguna posibilidad de salvarse, pueden acercarse al médico, que es Jesús, y buscar fervientemente la gracia del Señor. Al final, la ley no puede salvarnos. Sin embargo, es un proceso indispensable que nos lleva ante Jesucristo, quien sí puede salvarnos. La ley no nos justifica, sino que cumple la función de guiarnos hacia Jesús, quien nos justifica. Cuando evangelizamos, a menudo nos saltamos la ley y presentamos a Jesús directamente. Jesús es amor. Jesús es bueno. Si crees en Jesús, serás salvo. Pero, ¿por qué muchos no aceptan la salvación que ofrece Jesús? Porque no se consideran a sí mismos pecadores. Porque no se dan cuenta de que son pecadores condenados a morir. Por eso, aunque les prediquemos el Evangelio, no pueden recibirlo. Amados hermanos, tanto la ley como el Evangelio son preciosos regalos que Dios nos ha dado. La ley fue la herramienta de Dios para confrontarme conmigo mismo, y el Evangelio es el poder que me permite aferrarme a Cristo Jesús, quien me hace libre. Por lo tanto, la ley no debe ser vista como algo sin valor. La ley y el Evangelio son, juntos, las herramientas de Dios que nos guían a la salvación. Amados hermanos, oro para que hoy, a través de la palabra, reconozcamos cuán pecadores somos, cuán perdidos estamos, y cuán incapaces somos de salvarnos a nosotros mismos. Y que, en ese lugar de desesperación, encontremos la fe en Jesús. Él es quien nos concede la libertad a través del Evangelio, quien se acerca a nosotros cuando estamos arruinados y no podemos hacer nada, para darnos salvación y vida. Que esta fe sea la fuerza que nos permita vivir,
como una flor que brota en medio del desierto. Oro por esto, en el nombre del Señor.